Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Buenas noches, bienvenidos a Fondo. ¿Sabe usted en qué consiste la reforma pensional 2023? ¿En qué lo afecta y qué lo beneficia? Actualmente en Colombia solo el 25% de los trabajadores cotizan a un fondo de pensiones y de ellos solo el 18% logra obtener una pensión. A Fondo presentan Leo Quintero y Jair Lenis. Producción Dayana Arango. Dirección General Óscar López Noguera. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico, 35 años. Este programa A Fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Don Jair Lenis, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, un cordial saludo para todas las personas que a esta hora nos ven aquí en A Fondo a través de Telepacífico. Y vamos a hablar acerca de este tema pensional con dos invitados especiales, la doctora Adriana Paredes. Adriana, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, Leo y Jair. Muchísimas gracias por la invitación a este programa y a todos los televidentes. Comunicadora social y abogada. Igualmente nos acompaña el titular de Economía de la Universidad de Ceci, John James Mora. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo. Buenas noches, Jair. Buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos los espectadores del programa. Y feliz de estar aquí discutiendo sobre estos temas tan interesantes para el país y para la región. El tema pensional avanza en el Congreso de la República y está en manos del Congreso la suerte futura de millones de personas que aspiran a pensionarse, sobre todo los jóvenes, que es el tema central de la discusión de la pensión, porque para el año 2070 el país, según lo que dicen los estudios, deberá tener otra reforma pensional, aunque en Colombia aseguran que cada 28 años hay una reforma pensional para cambiar el tiempo, las edades, la cantidad de plata que se debe aportar para hacer la pensión correspondiente. Don Jair, todos suyos los invitados, por favor. Hablando de el proyecto de reforma de la pensión, doctora Adriana, este es el proyecto número ¿qué? Porque es que cada gobierno llega con su propuesta de reforma, comenzando el gobierno, en la mitad del gobierno no la aprueban y son como 3 o 4 cada gobierno. ¿Este es el número qué? Bueno, este es el primer proyecto que presenta el nuevo gobierno Petro. Pero cada gobierno presenta su... Sí, proyecto. obviamente es que han debido de hacerse una serie de cambios dentro del sistema pensional que no han sido abordados de manera temprana y por lo tanto pues estamos viéndonos en esta penuria por lo que se está presentando actualmente. ¿Es un temor de cada gobierno, de pronto un temor político? Claro, hay un temor porque no genera mucha popularidad, dado los cambios que se pueden dar dentro de los regímenes, el incremento de las edades de pensión, cambios de tipo paramétrico. En este caso se está hablando de unos cambios estructurales que es bien interesante entrar a analizar cuáles son esas propuestas que se están presentando dentro del proyecto de reforma pensional y además las ponencias alternativas que se han presentado a este proyecto. La estructura fundamental del gobierno que plantea son pilares. Un pilar que es subsidiar a adultos mayores de más de 65 años con un subsidio que el gobierno planteó en cerca de $500 millones, pero según los estudios económicos apenas daría para 232 mil pesos por cada adulto mayor de 65 años. Pero la parte central es si se hace una pensión de 3 salarios mínimos como nivel para todos los colombianos, o si se puede hacer menor para que alcance dentro del presupuesto nacional. Profesor John James, ¿cómo se analiza esta propuesta del gobierno colombiano? Bueno, esta es una propuesta que, como lo decía Adriana, se viene discutiendo desde hace mucho tiempo. Yo en el 2005 participé en la creación de los BEPS en el Ministerio del Trabajo, los beneficios económicos periódicos. Y hace 18 años. Sí, y en ese entonces estábamos discutiendo los mismos problemas que venimos discutiendo ahora, y es que el número de personas que deberían de pensionarse no es el adecuado, 1 de 4, ya lo venían diciendo, pero esto es histórico. Y por otro lado, que el déficit pensional se viene creciendo mucho. El tema de qué tanto podemos reducir la cantidad de dinero a partir del cual se iría en este caso, pues para nuestro sistema público, que sería Colpensiones, y a partir de ese el ahorro voluntario, pues siempre va a generar mucha
mucha confusión porque los costos que genera los costos que se están generando y de los cuales se están hablando pues son extremadamente astronómicos, es decir, hablamos de entre un 60 y un 75% en términos del PIB al 2070. Y eso que ahora se vino a reducir, es decir, antes estábamos hablando de 4 salarios mínimos a partir del cual las personas entraban en el sistema público, ahora estamos hablando de 3 y probablemente eso nos puede llevar a una discusión a bajarlo un poco más, sin embargo... ¿A 2, por ejemplo? A 2, por ejemplo, eso es un poco como el 4 por mil del cual comenzamos, que era un 2 por mil, luego un 3 por mil, un 4 por mil. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó definitivamente porque después descubrimos que habían muchos beneficios y que eso recogía mucho dinero. Entonces, al final va a depender de qué tanta maniobrabilidad pueda tener el gobierno en esta coyuntura además política que se ha presentado o que se viene presentando para poder pasar esta reforma. Un tema concreto es que muchas veces el Estado colombiano está planteando es que vamos a dar pensiones del presupuesto de la nación. Y están bajo un supuesto que es errado, porque las pensiones se pagan de lo que ha pagado el ciudadano que ha ahorrado para pagar la pensión. El subsidio es otra cosa diferente y además el presidente de Colpensiones asegura es que el presupuesto de la nación sale de la plata de las pensiones, no, de los ahorros de los pensionados es que sale la plata de las pensiones para que les paguen correspondientemente. ¿O cuál es la verdad de ese tema, doctora Adriana? Bueno, no, a ver, en el régimen de prima media que administra Colpensiones, las prestaciones económicas se pagan con los aportes de quienes cotizan, una parte. Esa nómina de Colpensiones, estamos hablando que está entre el 38 y 40 billones de pesos. Pero hay un faltante, exacto. Más o menos por efecto de recaudo en cotizaciones, la administradora pública recibe 14 billones de pesos. Entonces hay un faltante, por lo tanto, debe inmediatamente entrar el gobierno a través del presupuesto general de la nación para pagar las pensiones de Colpensiones. Pero ese hueco dicen los viejos pensionados es que la plata de las pensiones se invirtió en los años 90, lo invirtió el gobierno del tiempo en comprar el Banco Central Hipotecario, en saldar y la plata del pensionado se va a pagar ese hueco de allá, parte de ese hueco, y esa plata es un hueco perdido. Parte de la deuda pensional viene de ahí. Bueno, exactamente. A ver, hay que precisar también ciertos puntos. Cuando se crea el régimen general de pensiones con la ley 100, se crean las administradoras privadas, es decir, el régimen de ahorro individual. Gran número de los cotizantes, gran número de los cotizantes se fueron para este régimen. En estos momentos, los fondos privados tienen cerca de 19 millones de afiliados, mientras que Colpensiones tiene un poco más de 6.700.000 afiliados, de los cuales solamente 3 casi no alcanzan, ni siquiera los 3 millones cotizan. Por lo tanto, el hueco se generó también con toda esa migración hacia los fondos privados de pensiones porque no les llegan los recursos. ¿Cuánto se generan por los recursos en cotizaciones al año? 43 billones de pesos. ¿Cuánto le ingresan a los fondos privados de pensiones? 29 billones de pesos. ¿Cuánto recibe Colpensiones? 14. Entonces, aquí estamos viendo un desbalance porque el régimen público tiene más de 1.600.000 pensionados. Los fondos privados alcanzan escasamente a 300.000 pensionados. Entonces, ¿cómo es posible que tenemos 18 millones de afiliados en los fondos privados de pensiones y solamente 300.000 pensionados? Y se lleva la mayor parte de los recursos que entran por efecto de cotizaciones. Es decir, ellos reciben 29 billones de pesos en cotizaciones y tienen una nómina muy pequeña de pensionados, mientras que en el régimen público estamos hablando de 1.600.000 pensionados que no alcanzan los recursos. El hueco empezó a partir de la creación de los fondos privados de pensiones, a partir de la evasión y obviamente, sí, también malos manejos administrativos de quienes estaban dirigiendo esta entidad que era anteriormente el Seguro Social. Claro. Entonces, hay que también empezar a aclarar esos temas. Pero aparte de eso tenemos un problema muy grave y es el tema de la informalidad laboral. Y ese tema de la informalidad laboral nos está hablando alrededor de un 50-55% de trabajadores
que en su mayoría no están cotizando. Que no quieren cotizar. Y que viene creciendo, ¿no? La informalidad también viene creciendo. Y que a su vez disfrutan, digamos, al final de este tema. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de darle 500.000 pesos a un adulto mayor que en su mayoría estaba en la informalidad, que no ha cotizado, etcétera, aquí hay toda una disyuntiva, porque sí, claro, tenemos que ayudar, pero muchos de ellos, algunos porque definitivamente los ingresos no les dan, pero otros que sí tienen ingresos no han cotizado, no han ayudado al sistema, pero sí quieren utilizar los recursos del Estado. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave y es el tema, obviamente, de que todo esto que tiene que ver con el sistema pensional está apalancado en una muy poca parte, alrededor del 35-40% de los trabajadores formales, a partir de los cuales sí se está cotizando y sí se están recibiendo esos recursos en el sistema. Además, obviamente tenemos el sistema de BEPS, pero no es tampoco, digamos, una alternativa como tal. Muchos informales, además, se benefician, que tienen ingresos altos, comerciantes se benefician porque reciben el Sisbén, la salud del Sisbén, y por eso virtualmente no se afilian al tema pensional, porque si yo tengo salud, de resto yo únicamente hago mi ahorro y cuando esté viejito yo garantizaré mi pensión a futuro, es lo que plantean muchos de ellos. Claro, y así como está, digamos, ese sistema, y obviamente muchas personas de ingresos altos, no diré quiénes, pero pues aquí los escándalos de gente que estuvo sisbenizada, que recibió recursos, claro, que muchos de nosotros conocemos, y que sigue recibiendo recursos, aun cuando no deberían de estarlo, pues obviamente esto genera un déficit en términos generales de los recursos del Estado. Sí, pero de todas maneras es que no podemos olvidar también que la pensión es un derecho fundamental y no puede ser tampoco un privilegio para los que tienen la capacidad de aportes, la capacidad de pago para hacer los aportes. Claro. Entonces, claro, allí hay un punto, por lo menos ahora revisando el tema de la ponencia alternativa, cuando John James sí plantea cómo va a ser la distribución de ese pilar contributivo, quiénes van a formar parte de ese pilar contributivo y hasta dónde va el umbral, si entre 1 y 3 salarios mínimos o se disminuye a 1.5, que fue una de las ponencias alternativas. Claro. Pero aquí es importante, cuando se pretende reducir a 1.5 salarios mínimos, quiero traerles cifras, por favor, permítanme. En estos momentos, una persona que se gane 3 salarios mínimos, más o menos 3,5 millones de pesos. Sí. En las condiciones actuales se pensionaría en Colpensiones más o menos con 2,230,000 pesos. Y en el fondo privado. Dos mínimos y un cuarto. 2 mínimos y un cuarto. Exacto. En el fondo privado no le alcanza el capital para pensionarse. Entonces entra la garantía estatal de pensión mínima. El Estado tiene que cubrir ese faltante. Primer punto. Con la reforma de Petro, entonces, ¿cuánto le generaría la pensión a una persona con el pilar de 1 a 3 salarios mínimos en el componente de prima media, es decir, en el componente de Colpensiones? 2,230,000 pesos, es decir, muy similar a lo que tiene hoy. Pero si se baja el umbral a 1.5, la mesada pensional le queda en 1.500.000. Eso es lo que no se ha discutido. Entonces, aquí estaríamos afectando más o menos al 30% de los afiliados que cotizan al sistema. ¿Por qué no se graban las pensiones altas? Las pensiones altas representan, las de más de 10 salarios mínimos representan el 1%. De allí hay de dónde sacar recursos. Yo creo que los recursos no son suficientes con la grabación. Ahora, si los trabajadores que están ganando un salario mínimo ya están cotizando, el tema aquí tiene que ver con ese otro por ciento que está en la informalidad que no están cotizando. Es decir, también ahí tenemos un desequilibrio muy grave. Sí, vamos a complementar con un tema concreto. Nuestro director Óscar López está con otro invitado, Marcelo Duque, que es un experto en materia pensional. Óscar. Muy bien, continuamos aquí en A Fondo con un invitado muy especial. Se trata de Marcelo Duque, es un vallecaucano, es un administrador de empresas radicado en Estados Unidos de visita por Cali, a quien todos conocemos por su experiencia, su concepto y su análisis del tema pensional. Bienvenido a Fondo. Óscar, muchas gracias a todos los televidentes por seguirnos pues, a través de tu programa y claro, estamos aquí listos para lo que tú consideres que hablemos sobre el tema pensional. Doctor Marcelo, el tema de reforma pensional está en trámite. Puntos positivos y puntos que generan preocupación. Yo creo que hay un punto positivo y es el intento de que los subsidios no sigan concentrados en las personas que tienen mayor nivel de ingresos, sino que eso vaya, digamos, a la base de la población que está en un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos. Creo que eso
como dice un dicho, a todo varón, todo honor, yo creo que eso hay que reconocerlo. Creo que hay un desafío en términos de lograr que el Congreso la apruebe, digamos, durante esta vigencia de aquí a diciembre. Y hay un punto que no está claro del todo, y es qué va a pasar con los fondos privados de pensiones. Pero podemos, si tú lo consideras, desarrollar ahora, porque eso tendría un cambio gigantesco, la reforma de cara a, digamos, al rol de los fondos privados de pensiones frente a la pensión obligatoria de los trabajadores. ¿Cuántos colombianos hay hoy por hoy en esos fondos privados? Las cifras porcentuales están, ¿qué es lo que está pasando con el sistema pensional? Del 100% de trabajadores, en los últimos 5 años han migrado más de 600.000 personas de fondos privados a Colpensiones. Entonces ahí hay un dato que está mostrando que las personas en promedio después de los 45 años todas están yendo a Colpensiones. La razón es, digamos, de forma general sencilla. Hay diferencias donde ves una pensión en el fondo privado de 1,5 millones y esa misma persona en la proyección en Colpensiones su mesada son 5. O sea, son realmente asombrosas las diferencias. Eso hace que las personas se muevan. Dentro de toda la cantidad de trabajadores podríamos decir que hoy afiliados nuevos entrando, el 70% entra a fondos privados de pensiones, los jóvenes. Pero hay que entender al final, la explicación es de acuerdo al momento de vida. Por encima de los 40 nosotros tenemos claro que la gente está buscando devolverse o quedarse en el fondo público. Esa es la realidad hoy. ¿Qué va a pasar? Es que, y creo que es lo más importante para los estudiantes, es que ya no va a ser o Colpensiones o un fondo privado, sino que va a ser un modelo que se llama pilares. O sea, un destino. Tienes que, digamos, Oscar, como... Colpensiones. Sí, es como hacer la analogía con un edificio. Entonces, de acuerdo a tu ingreso, o tú estás totalmente en Colpensiones, en el piso de Colpensiones, o si te ganas más de 4 salarios mínimos, estarías en Colpensiones y en un fondo privado. En ambos. ¿Simultáneamente? Sí. Como está hoy, la propuesta es hasta 3 salarios mínimos, todo el mundo estaría en Colpensiones. Y de 3 hacia arriba estaría, si se gana, digamos, 10 salarios mínimos para efectos fáciles de un ejemplo, cotizando por 3 en Colpensiones y el resto en un fondo privado. Muy bien, ya continuamos con el doctor Marcelo Duque. Sigan ustedes, Jair y Leo, con nuestros invitados. Ahora sí, continuamos con esta parte del debate. Estamos hablando de pilar, del pilar de lo que es. Sí, estamos hablando del pilar básico que es con cuánto se puede pensionar una persona. Si tiene 3 mínimos, según Colpensiones hoy en día, se pensiona con 2.2 mínimos. Exacto. Si es lo que plantea el gobierno, se pensiona con salario y medio, más o menos así lo que usted plantea. Sí, lo mismo. Es decir, en estos momentos una persona que cotice con 3 salarios mínimos, es decir, más o menos con un salario de 3,5 millones, se pensiona con 2.230.000 pesos. Sí. Que en este momento que el 75% de lo de... El 65%. 65 en promedio. Yo me acuerdo que antes era el 90, bajo el 80. Pero para los que estaban dentro del régimen de llega hasta el 80 dependiendo de la semana de cantidad de cotización. semanas que cotice la persona. Exacto, pero para los que estaban en régimen de transición, que ustedes son beneficiarios de ese famoso régimen de transición. Pero me pagan el 80% menos. Me quedaron debiendo. Pero sí, indiscutiblemente es necesario involucrar al sector informal para que robustezca el sistema. Pero aquí hay una consideración importante, es decir, le vamos a empezar a quitar a las generaciones futuras es una prestación con la que pueda vivir dignamente, porque es que la pensión tiene que ser congrua, es decir, esa pensión responde a las necesidades del pensionado para satisfacer sus necesidades básicas, o nos vamos a ir a un modelo asistencialista donde básicamente se van a dar subsidios. Es decir, yo estoy en una etapa laboral productiva, tengo determinado ingreso y ese ingreso de un momento a otro estoy ganándome 3,5 millones y me lo bajan prácticamente a un salario mínimo. ¿Quién vive en esas condiciones? ¿O es que le vamos a llevar esa carga a la familia? Porque termina siendo la solidaridad de la familia la que tiene que entrar a responder. La parte de todo este paseo se está viendo en la siguiente situación. Hoy hay miles de jóvenes saliendo de Colombia porque ven que el futuro inmediato, futuro de ellos va a ser ese que usted plantea. Pero miles de jóvenes, y además estamos enviando al exterior lo mejor que tenemos, que es la juventud, que se ha preparado en el colegio, la universidad, el posgrado, y sale de Colombia con la mayor capacitación. Las universidades están viendo que el porcentaje de jóvenes tratando de matricularse en Colombia se está yendo lamentablemente por esa situación que se presenta, porque no ven futuro en el país. Eso es un problema fiscal. Claro, el problema es el hueco fiscal. Si nosotros subimos
2,5 o subimos a 3 o subimos a 4, el déficit fiscal se incrementa mucho y el problema es cómo vamos a generar luego, cómo vamos a cubrir luego ese déficit fiscal. La única forma es a través de impuestos. Entonces, claro, podemos decir ahora sí, no le estamos dando la garantía o no le estamos dando la cantidad de dinero suficiente a una persona cuando está en un salario y medio, pero el tema es que posteriormente vamos a necesitar más impuestos para cubrir ese déficit que estamos generando cuando pasamos de 3 millones a 1,5 millones, o cuando pasamos de 4 salarios mínimos a 1,5 salario mínimo. Por eso, en últimas, es una discusión que no es tan sencilla. Más reformas. Claro, pero entonces al final necesitamos otra vez reformas tributarias para poder conseguir más recursos. Reformas para dar más subsidios. Claro, para seguir dando más subsidios. Entonces este tema es muy complejo porque ahí tenemos muchas cosas que están de fondo. El subsidio no se le emplea en Colombia en lugar de dar limosna a la gente. Sí, la tasa de reemplazo debería estar, por ejemplo, a nivel mundial es del 50% más o menos. Es decir, una vez usted se jubile, debería alcanzarse, claro, depende, pero en Europa es alrededor del 50%, claro, con unas infraestructuras diferentes, etcétera. Si usted va a Italia ya no es de ese tope, si usted va de pronto a Alemania no es de ese tope. Eso implica que cuando usted se jubila debería tener el 50% de mantener el 50% del nivel de vida que tenía antes. Correcto. Es más o menos lo que se discute en Europa. Aquí estamos en esa discusión de cuánto debería de ser en principio la cantidad de dinero que usted debería de tener para mantener esos años posteriores de vida. Si usted está ganando 1 millón de pesos hoy en día, según esta norma, usted para subsistir sería medio millón de pesos, o sea, la mitad. Claro, eso debería ser. Pero claramente nosotros estamos en una gran discusión sobre cuál debería ser la cantidad de dinero mínimo necesario para poder subsistir. Entonces ahí viene toda la discusión de por qué no pudimos darle, por qué no pudimos dar 500,000 pesos a los adultos mayores y ahora estamos entre los beneficios de adulto mayor, que son 230 y pico mil, versus el tener un seguro o un subsidio o una pensión que sea un poco mayor, de tal forma que pueda mantener ese nivel de vida. Entonces ahí hay una gran discusión sobre cómo podemos cuadrar las finanzas del Estado. Permítame, es decir, es que si bien es cierto, uno de los puntos que se debe analizar cuando se presenta una reforma pensional es el tema de la sostenibilidad financiera, no podemos olvidar también de que no solamente el fundamento es el tema fiscal con una lógica financiera, sino que nos vamos a ver abocados a una población colombiana completamente empobrecida, porque es que no estamos también mirando el problema de fondo. Es que cuando yo traslado y migro los afiliados hacia el régimen de ahorro individual en 30 años, los recursos pensionales que ha manejado el régimen de ahorro individual son de 383 billones de pesos. Sí, es mucho más del presupuesto general de la nación. Sí. Entonces, ¿por qué no miramos cómo logramos de nuevo que esa población que estaba en el régimen público migre a ese régimen público y lo fortalezca? Y a través de ese régimen se logre fondear para lograr dar pensiones cómodas. Es que las pensiones tienen que ser dignas. Es que uno no puede solamente ponderar la lógica financiera, tiene que ponderar el mínimo vital. Y es que cuando estamos hablando de países del primer mundo, estamos teniendo en cuenta otras condiciones completamente diferentes a las de Colombia. ¿Qué ocurre? En Inglaterra tienen la cobertura de la vivienda, tienen la salud, tienen muchas cosas que no tiene aquí. Al pensionado le toca sacar el 12 puntos. Ustedes como pensionados, yo como pensionada tengo que sacar el 12.5%. Pero el mínimo de vital siempre va a ser una discusión, porque por ejemplo, pero hay que ponderarlo. Claro, pero de acuerdo con el DANE, todas las personas que en principio ganen más de 5 millones de pesos son personas que son ricas, entonces, no pobres, digamos, de acuerdo al DNP, son no pobres. Entonces ahí ya empezamos a discutir si nosotros vamos a dar 4 salarios mínimos en términos de pensión o 5, entonces estamos dándole pensión a todos los ricos. Es decir, esto es una gran discusión. No es a todos los ricos. Usted no puede hablar de una persona de 3 millones no, yo no le estoy hablando. No, pero 3 millones y medio, yo le estoy, no, porque se está hablando de 5 salarios mínimos, pero 3 millones y medio no es una persona rica. Entonces tenemos que mirar los regímenes especiales y los regímenes exceptuados que no los han querido tomar. Eso vamos a hablar ahora, porque el tema está bueno. Y mire, vamos a ver, estamos hablando de los pensionados, ahora vamos a hablar de los que no se han pensionado. Dayan Arango.
En Colombia, algunas personas no tienen problema al momento de reclamar su pensión, pues tienen todo en regla. Pero en otros casos es un dolor de cabeza, como lo es para Benedicto López, un hombre de 65 años, el cual hace 3 años debía haberse pensionado, pero no ha sido posible. Trabajé con la Secretaría de Salud desde el año 1983. Todo lo que era lo de la parte de pagos de seguridad y pensión nos lo venían pagando con Seguro Social. En el año 97 nos trasladaron a otro grupo de pensión que era en ese entonces Horizonte. Traslado que no se habló con los trabajadores y que la abogada Angie Salazar nos explica que este no fue el procedimiento correcto. Los traslados pensionales se hacen personalmente. Las empresas no están autorizadas para cambiar de fondo a sus trabajadores y este formulario debe ir firmado y en el momento deben contar con una doble asesoría que la da tanto el fondo donde la persona se encuentra afiliado como el fondo que lo va a recibir. En el año 2010 me contaron que había un beneficio para trasladarse a Seguro Social, de nuevo los que quisieran, sin tener en cuenta el tiempo que tuviera de años y tiempo para pensionarse. Y aunque fue aprobado el traslado a este fondo y cumpliendo en el 2018 con la edad y las semanas, al momento de reclamar su pensión, no tuvo respuesta positiva. Me atendió un abogado que no, que yo no me pensionaban, que me tenía que pensionar era ahora por venir. Me desubiqué todo porque los traslados de la plata todos los venían manejando ellos durante esos 9 años y pico que seguí cotizando con ellos. Pues ya está en proceso de legalización, pagando abogados. Cuando nosotros hablamos de demandas sobre pensiones, tenemos un tiempo de 3 a 4 años por la razón de que muchas personas están demandando. En este momento hay un proceso que está en auge, que es el proceso de la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, porque muchas personas no alcanzan a cambiarse de fondo o cuando les faltan menos de 10 años se dan cuenta de que el fondo donde se encuentran afiliados, el fondo privado, no supera las expectativas pensionales que ellos tienen. Entonces, este proceso se hace por falta de información. Información y respuestas que ahora espera el señor Benedicto, pues es un proceso largo. A mí me tiene azarado porque hay muchos compañeros que no se les ha durado ni los 2 años siquiera para casi el mismo procedimiento y ya les han solucionado el problema y lo mío está todavía veremos. Así como estos casos hay muchos en Colombia. Falta de información, procesos incorrectos, son varias de las preguntas que quedan de estas situaciones y aún más por la cantidad de casos que hay sin resolver actualmente. Seguimos en la fondo aquí en Telepacífico, estamos hablando acerca del régimen pensional. Estamos hablando de lo que está pasando con las personas que no se pensionan. En Colombia estamos hablando de que hay solamente 1 de cada 4 que se pensiona. Pero dentro del régimen privado es peor todavía la cosa. Es todavía peor. Eso es muy complicado. Estamos hablando de un régimen privado que tiene 360, 70 billones de pesos 380 billones de pesos. Dentro de su capacidad de negocios, ya para 19 millones de personas que están afiliadas a esos fondos de pensiones. Pero usted plantea un tema que es claro, los regímenes de excepción, el régimen del Congreso, el régimen de los educadores, el régimen de los militares, el de Ecopetrol, el de Ecopetrol, ya. Y de muchos sindicatos más. FOPEP, es decir, la cifra... El régimen mismo de Cali, aquí en la ciudad de Cali. Sí, lo que fue con Fonprenor, es decir, en los regímenes especiales y los regímenes exceptuados hay cerca de 830.000 pensionados. Sí. Y eso le vale a la nación 27.1 billones de pesos. Un segundito, 830.000 pensionados. ¿Y cuántos tiene Colpensiones? 1.606.000. El doble. El doble. ¿Cuánto cuesta lo de Colpensiones? 19 billones de pesos para la nación se le giraron a este 19. año. Ajá. Y los otros que son 800, la mitad, el doble. 27.1 billones. Entonces, ¿por qué no hablamos también de eso? ¿Por qué no tocan los regímenes excepcionales entonces? Cuando se ataca el tema de la reforma pensional y bajar el umbral, claro, ¿a quiénes están atacando? A la población trabajadora, a la clase media. Lo que tú decías, Leo. Entonces los jóvenes van a tener que irse de Colombia porque aquí no hay garantías suficientes para una pensión digna. Entonces vamos a tener mayor evasión, es decir, si el complemento, si el componente del pilar
contributivo, está el componente de prima media, que es tenerlo de 1 a 3 salarios mínimos. Y si lo bajamos, sabemos que las pensiones del régimen de ahorro individual son pírricas. Sí. De hecho, la oficina, ustedes muy bien saben cómo se mueve por el volumen de personas que se vieron engañadas al trasladarse del Seguro Social hacia un fondo privado de pensiones. Y cuando ya se acercan a solicitar la pensión, ¡oh sorpresa! Ya no alcanzaron el capital. Ya no están las mismas alcanzaron garantías. el capital, porque una persona para pensionarse con un salario mínimo necesita cerca de 310 millones de pesos. Y ni hablar de las mujeres, que todavía es mucho más gravosa la situación, por los periodos de carencia, por la maternidad, porque tiene una expectativa de vida más larga, porque se pensiona a menor edad, porque el bono pensional se le redime a los 60 años y tiene que negociarlo. Es decir, el enfoque de género ahí es gravísimo para las mujeres en el régimen de ahorro individual. Entonces yo sí considero que aquí hay que sentar una voz fuerte de cuáles son los puntos que no se han hablado. Es decir, no han sido claros en decirnos dónde está el hueco fiscal. El hueco fiscal está en los regímenes especiales y en los regímenes exceptuados. Yo creo que no solamente son los regímenes especiales. Eso genera deuda, pero también tenemos una deuda histórica, tenemos también un problema efectivamente de recaudación, tenemos un problema de que no hay mucho... deberíamos de tener más personas cotizando, más jóvenes cotizando, pero no lo tenemos. El tema de las mujeres es un tema con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, dadas las características de Colombia, pero que a nivel mundial tampoco hay ninguna, digamos, a nivel mundial también hay una gran discusión. Sí. En Europa las edades de pensión, por ejemplo, entre hombres y mujeres son iguales. 65 años. 65 años para hombres y mujeres, no hay esa diferencia. En Latinoamérica tenemos algunos países también en los cuales el régimen, donde hay igualdad, por ejemplo en México, etcétera, pero tenemos otros países como Panamá y Colombia, donde hay una diferencia de casi 5 años. Diferencia y una desventaja para las mujeres. Claro, porque el hecho de que se den en otros países no quiere decir ahí también hay una gran discusión. El por qué es igual, por ejemplo, en Europa, es por, en principio, garantizar que esos techos de cristal que se presentan en las mujeres se vayan eliminando de tal forma que las mujeres puedan obtener más años de experiencia y más ingresos a la hora de pensionarse. Eso es una de las discusiones de fondo en Europa de por qué las edades deberían de ser iguales y por qué no debería tenerse, por qué las mujeres no deberían de pensionarse antes, porque obviamente no alcanzan a ciertos cargos, etcétera. Claro, nosotros tenemos un gran tema de discriminación en Colombia, etcétera, de manera histórica, cultural. Pero aquí le van a el proyecto es bajar la edad de las mujeres para que se pueda pensionar. Con base en la sentencia de la Corte Constitucional, la 197 del 2023, del 57 años. Baja a 1000 semanas de cotización. Sin embargo, esas 1000 semanas de cotización no se van a generar de manera inmediata, están contempladas dentro del proyecto de reforma pensional, pero las 1000 semanas empezarán a aplicarse a partir del año 2036, porque se va disminuyendo gradualmente. Obviamente, el Congreso tendrá que legislar sobre el tema. Claro. Volvemos con nuestro director Oscar López, quien está con Marcelo Duque. Oscar. Muy bien, continuamos aquí con Marcelo Duque. Marcelo, usted tiene un dato sobre las mesadas, sobre el sueldo, sobre la pensión que cambiaría con la reforma. Sí, Oscar, muy importante tu pregunta. Hoy vemos personas, por ejemplo, que se están pensionando o que tienen un salario, digamos, de 10 millones de pesos y su pensión, Oscar, es de 5 millones. Con la reforma, máximo en Colombia, las pensiones serían de 3, 2,5 o 3. Es decir, que a los futuros pensionados, y en eso es un llamado a los jóvenes, se tienen que preparar a intentar ahorrar, porque las pensiones van a ser sí o sí mucho más bajitas de lo que es hoy. Ese es un hecho concreto con la reforma. Sí, digamos, pero ¿cómo entender si usted paga sobre la base de 10 millones que después solamente van a dar 3? Claro, porque hoy ese cotizante que va a ser un pensionado tiene un subsidio de Colpensiones. Ese subsidio se reduciría y a más ingreso llegaría casi a 0. Y eso no generaría, pero no se pueden ir tampoco fondos privados, porque si la reforma no los integra. Los integra en el sentido de que si la persona se gana más de 4 salarios mínimos, estaría en ambos, entonces quedan integrados. Pero para ponerlo en términos prácticos, hoy la mayoría de personas, de trabajadores, quedarían, el 80% quedaría en Colpensiones con la reforma. Menores de 4 salarios. Exactamente, están por debajo de 4. ¿Y qué va a pasar entonces con esas empresas, con esos fondos y todas las empresas de fondos que llevan años reuniendo dinero? ¿Tendrían que devolver los dineros? Ahí realmente, sin duda, estarían seriamente afectados porque se les va a ir el 80% de sus clientes. Y lo otro, tendrían que tener
digamos, instrumentos de optimización de su mano de obra, es decir, de sus trabajadores, porque van a ser mucho más, van a tener menos clientes. Eso es como si un día para otro se te va el 80% de tus clientes. Claro, ¿y son cuántos fondos que hay privados? Hoy están 4 fondos en el mercado. Ellos hacen pensión obligatoria y otro tema que se llama pensión voluntaria, que es ahorro. Pero digamos, el gran mensaje en conclusión es, la reforma pensional va a reducir las mesadas de los futuros pensionados. La gente no se ha dado cuenta de esa parte y por eso es muy importante, digamos, en tu programa, sí, hacer esta mención. El joven que hoy tenía una expectativa de recibir una mesada de 4 millones, con la reforma de pensionaría más adelante con 1,5. Estamos hablando que en un año hacia adelante bajaría las pensiones para todos. Bien, se llama régimen de transición y es ¿a quién le va a cubrir la nueva reforma? A toda persona que tenga más o menos 15 años cotizados. O sea, en promedio, todo el que esté por debajo de 40 años le van a tocar las nuevas reglas de juego. De adelante se van a mantener. Y 15 años. Sí. Las personas que están, como dicen, ya en la recta final, ¿cómo queda? Las personas que tienen hoy más de... Que le falten 5 años, le falten 8 años. Sí, buen punto. Digamos 5 o 8 años deberían quedar en general con las reglas de juego actuales. Con las reglas de juego actuales. En eso están también... Esa es una discusión central, es decir, quién queda o no con las reglas de juego que tenemos, o digamos la norma actual y a quién le toca la nueva. La discusión pensional. Ya regresamos con Marcelo Duque, seguimos con Leo Jair en A Fondo. Este es A Fondo por Telepacífico. Estamos hablando acerca del régimen pensional. Estamos hablando de los regímenes excepcionales. Maestros, congresistas, fuerza pública, que le genera una cantidad de recursos a la nación que pagar. Yo creo ¿Usted plantea cuándo eso se debe modificar? Yo creo que el de la fuerza pública es un régimen que se tiene que tener por todo lo que nosotros hemos vivido en el conflicto. 40 años en el conflicto, etcétera, con unos temas que son muy complejos. Yo creo que el tema es justificable en el caso de las fuerzas militares. Yo creo sea que mientras tengamos ese régimen tendremos un conflicto en Colombia, dicen algunos. Pues yo creo que porque pensiones a los 20 años es un tema complejo. Es un tema complejo, pero en el caso de las Fuerzas Armadas hay que tener en cuenta que son personas que han estado en principio afectadas mucho por el tema de la violencia, que viven directamente el tema de la violencia, y yo creo que ahí es un tema que hay que cogerlo con mucho cuidado. Hay otros temas en los cuales definitivamente yo creo que hay que modificarlo, que es el tema de las pensiones de los congresistas, etcétera. Pero antes, digamos, lo de las fuerzas militares. A nivel de Foncolsuerto. Es un régimen especial, pero tampoco con unos salarios altos, los de las fuerzas. Claro, tampoco exactamente los salarios. En comparación, por ejemplo, con los congresistas que tienen un salario alto. Pero es que aquí también vamos a hacer una precisión. Es que estas prestaciones económicas de la fuerza pública permiten tener pensiones también del régimen general de pensiones, porque no son pensiones, son asignaciones de retiro. Entonces, una persona que tenga una prestación económica de las fuerzas militares también puede acceder, si ha tenido posteriormente a la fecha de retiro, porque se les llama asignación de retiro, puede vincularse con una compañía, voy a decir, supongamos como docente o en una compañía de seguridad, y va a tener 2 pensiones. Claro. Entonces, claro, a nosotros como colombianos no se nos permite tener 2 pensiones, al resto del común no se le permite tener 2 pensiones. Entonces, ¿por qué unos privilegios? ¿Por qué se pondera que las fuerzas militares sí tengan esos beneficios y por qué nuestros jóvenes no pueden tener esos beneficios? Yo creo que hemos vivido en un conflicto durante 40 años, y yo creo que en términos generales tenemos una situación todavía de conflicto, en la cual es importante mantener... Y afecta también a todos los colombianos. Claro, pero es importante mantener buen sistema. Entonces tienen que irse del país, porque aquí no hay garantías, porque van a tener una pensión que no es congrua, una pensión que no le va a satisfacer las necesidades básicas. Que nos proteja. Sí. Es decir, hoy en día vimos todo el tema de la inseguridad. ¿Por qué tenemos en principio todo el tema de la inseguridad? Porque tampoco tenemos un sistema adecuado en términos de salarios, un sistema adecuado para la policía, para el ejército, que permita efectivamente tener una profesión como tal y que permita salarios justos, etcétera. Y obviamente eso también incide en términos de nuestra calidad de vida en el futuro, etcétera. Hay sistemas
hay sistemas o hay regímenes un sistema, que son... por ejemplo, un sistema como el de algunos congresistas del Valle del Cauca que fueron al Congreso 6 meses. 6 meses. Por ejemplo, el del vicepresidente. datos aquí, de cuántos pensionados hay en el Congreso, en el fondo del Congreso, 729, esto con corte a diciembre del 2022. ¿Cuánto le valen a la nación? 200.000 millones de pesos. ¿Y cuánto le vale el fondo del FOPEP, que recoge las 38 cajas que existían antes de la ley 100? Le vale 11 billones de pesos. Cajanal, por ejemplo. Exacto. La fuerza pública le vale 8 billones de pesos, el magisterio 7.2 billones de pesos. Sí. Entonces son regímenes que están reventando el sistema. Ecopetrol no está aquí. Claro, Ecopetrol es un caso absurdo en términos de lo que no debería hacerse, pero adicionalmente a eso tenemos un sistema impositivo, digamos en el caso del Estado, que tampoco ayuda. Por ejemplo, cuando uno se pregunta cuánto se gana el presidente, ¿cuánto se gana el presidente? En términos de 30 millones. No, el presidente se gana 7,5 millones. Más, y sobre eso es lo que cotiza. Los gastos de representación. Claro, porque los gastos de representación son el resto. Entonces, todo eso contribuye a que nosotros no tengamos un sistema equitativo, no tengamos un sistema justo. Antes de ir a una pausa, vamos con Dayana Arango, que nos tiene un informe especial sobre el cannabis, de un evento que se va a hacer y se va a realizar aquí en Cali por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. Hola Leo y Jair, un saludo para ustedes y para todos los televidentes. Muy buenas noches y precisamente hablando de la segunda Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo 2023, nos acompaña Estefanía Patiño. Estefanía, muy buenas noches y bienvenida. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, empecemos hablando, Estefanía, del evento que se dará en los próximos días aquí en la ciudad. Bueno, esta cumbre es muy importante para nuestro departamento. Es la primera vez que una gobernación hace un evento relacionado con la industria del cannabis medicinal e industrial. Este evento se dará a cabo el 10 y el 11 de noviembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico a partir de las 9 de la mañana. Hablemos un poco de esa agenda que pueden encontrar los asistentes, los stands en estos 2 días. Bueno, este es un evento para todos los vallecaucanos, para todas las personas que quieran asistir, pues tenemos diferentes tipos de agenda, también para que puedan conocer un poco más de la industria, también para los empresarios, productores y para todas las personas. Van a encontrar 4 agendas, una agenda académica, es una agenda muy importante, vamos a enfocarnos en 4 sectores, que es el sector salud, el sector veterinario, vamos a tener personas del Zoológico de Cali para que nos cuenten las experiencias de cómo estamos incursionando en la industria de veterinaria a partir del cannabis. También vamos a tener de la Universidad de La Plata en Argentina todo un tema de odontología, que es algo muy interesante que se está haciendo con la industria del cannabis, y también vamos a hablar todo lo referente al cáñamo industrial. ¿Alrededor de cuántas personas ustedes esperan estos 2 días? Bueno, el año pasado tuvimos más de 3.000 personas, este año tenemos una meta de poder impactar a 5.000 personas en nuestro departamento. Bueno, y también van a haber diferentes stands. ¿En cuántos stands están ahora? Bueno, es algo muy interesante porque la industria no está pasando por un muy buen momento y hoy contamos más o menos con 60 empresas que van a llevar sus productos, van a encontrar los servicios. Tenemos acá a Clinicannabis, que es una empresa vallecaucana que también se va a encontrar en este evento, y bueno, va a haber de todo, Tenemos una rueda de negocios, algo muy interesante para los empresarios y que lo están esperando. Bueno, en cuanto a la entrada es gratuita, pero las personas pueden donar alimentos. Sí, la entrada es totalmente gratuita, no hay excusas, vamos a tener unos buses en Sameco para que los estén llevando al centro de eventos, y lo único que les pedimos es que nos apoyen llevando un bultico de alimento para animales. Bueno, el impacto que ustedes esperan también tener con este evento que será los próximos días. Bueno, queremos de verdad ver la potencialidad que tenemos como departamento y cómo podemos apoyar el desarrollo económico de los empresarios a partir del cannabis medicinal e industrial, que es algo muy importante, que es una industria que espera tener muy buenas ventas. Como les digo, es una rueda de negocio, vienen laboratorios internacionales, entonces los invitamos a todos a que participen, a que quitemos un poco más el estigma con referente al cannabis medicinal y que lleguen al centro de eventos. Lo último, así rapidito, ¿cómo han hecho ustedes precisamente para eso, para el estigma que todavía existe? Sí, precisamente por eso son las agendas académicas. A través de la pedagogía estamos enseñando a las personas cómo el cannabis ayuda para los dolores, para la epilepsia, para el sueño, para recuperar el apetito, y sirve para mucho en nuestro departamento. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, Leo y Jair, ya saben, el 10 y el 11 de noviembre, este evento de la segunda Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo 2023. Continúen ustedes en estudio con más información.
Estamos en A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca del régimen pensional. Volvemos con Oscar López, está con Marcelo Duque. Oscar. Muy bien, muchas gracias, doctor Marcelo Duque. El tema precisamente de, van a reducir, con la reforma se reduciría, si usted gana 10, termina con una pensión de 3 promedio, pero entonces también van a reducir en su momento los valores, los costos que pagan mensuales. No, Oscar, los costos siguen siendo para trabajadores dependientes o independientes el mismo. Digamos, un trabajador independiente tiene que pagar pensión y salud. Sí, si, digamos, se gana 2 millones de pesos mensualmente en ambos, tiene que pagar alrededor de 600.000 pesos. Si se gana 10 millones, tiene que pagar casi 3 millones mensuales. Los costos van a ser los mismos. Los costos siguen los mismos, pero las mesadas sí bajan. ¿Qué consejo tenemos para la gente precisamente? Porque es que todo esto genera intranquilidad. Por supuesto. Sobre todo para la gente, como usted dice, que no alcanzan, que quedarían cobijados los que tienen 15 años ya hacia arriba. Ajá. Pero los que tienen 10 años, pero yo para qué sigo pagando una plata por la pensión si voy a recibir menos, mucho menos. Yo lo que diría, Oscar, es que hay que darle un mensaje de tranquilidad a los televidentes que nos ven, que tienen, digamos, están a 10 años o menos del momento de pensión. Ese público, en mi opinión, va a mantener las condiciones, entonces un poco hay que tranquilizarlos a ellos, hay que tranquilizar al pensionado. Tú sabes que el pensionado además llega a veces cadenas por WhatsApp y entonces... Sí, hay mucha desinformación, sobre todo las personas mayores que tienen más tiempo libre, entonces todo el día están viendo el WhatsApp y les llega y los tienen aterrados. Sí, sí, mi consejo es no sigan esas cadenas de WhatsApp, sino las fuentes oficiales. El pensionado no se le van a bajar las condiciones, quien está cerca, si tiene las semanas, va a mantener, digamos, la norma actual. Realmente el desafío es para todo aquel trabajador menor de 40 años. Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo en ver cómo queda y en hacer un aporte al ahorro, a cualquier instrumento de ahorro. ¿Qué pasa con la gente que no ha pensionado? Que tiene, ¿No se ha pensionado? Tiene 40 años, tiene 35 años y pico y placa, como trabaja independiente y no les alcanza y no le exigen también, pues no invierten en la pensión. Dicen, yo llevo eso para lo último. Yo, honestamente, lo que recomiendo es que la pensión hay siempre que tratar de cotizar, así sea por un valor más bajito, mínimo, por el salario mínimo. Por lo menos 300, mínimo, ¿no? Exacto, eso tiene un costo mensual más o menos de 300.000 pesos. Mi invitación a los televidentes, hay veces gente, no, que no cotices. Nosotros vemos muchos casos hoy de gente adulta, independiente, que la está pasando muy mal porque nunca aportó. Entonces es siempre tratar de aportar. Yo sé que es fácil decirlo, a veces no es tan fácil hacerlo, pero el consejo a aquel trabajador que tú citas de 35 y 40 es que siga aportando. No se crea el cuento que no. Y lo último es, la pensión cubre vejez, que es decir, cuando se retira, invalidez y no puede volver a trabajar, y si fallece. Entonces, si no está cotizando y fallece, la familia queda sin ningún tipo de ingreso. Las personas que tienen 1000 años, perdón, las personas que tienen 1000 semanas, ya quedaron prácticamente al otro lado. Las personas, exacto. ¿Cómo quedó técnicamente? Hombres con 900 semanas quedarían con la regla de juego actual y mujeres con 750, es decir, 15 años ellas y casi 18 los hombres. ¿Usted cree que todas estas renuncias van a generar que más colombianos cada vez vayan a buscar a Colpensiones y no lo que decían antes, que están en un fondo privado y se cambiaron a los 52? Al quedar la norma en firme, si así la aprueba el Congreso, obligatoriamente ya se acaba que tú decides entre Colpensiones o un fondo privado, sino que ya quedas o en Colpensiones totalmente obligado. Esa ha sido una crítica, que se acaba la posibilidad de elegir. O quedas en Colpensiones totalmente o quedas en ambos. Una reforma pensional que después puede otro gobierno cambiar. Por supuesto, puede cambiar. Este gobierno, por ejemplo, no está tocando el tema de las edades, que hoy son mujeres 57 y 62. Eso también es un mensaje, digamos, de tranquilidad. Se mantiene igual 57 como edad de pensión para mujeres. Y las semanas en 1.300. Y las semanas en 1.300. Pero la Corte Constitucional falló ordenando que las mesadas, es una buena noticia para las mujeres que ven tu programa, las mujeres a partir del 2026 se empiezan a reducir las semanas, ya no 1.300, que son casi 26 años, sino que va bajando hasta 1.000 semanas por allá adelante en el 2030. Bueno, en un país donde todo sube, por lo menos que baje, baje eso es una muy buena noticia. Así es, así es. Marcelo Duque, nuestro invitado aquí en A Fondo. Continuamos con más en nuestro contenido. Gracias, Oscar, muy amable. Seguimos con nuestros invitados aquí en estudio. El profesor John James Mora y la invitada, la abogada y comunicadora social Adriana Paredes. Don Jair. Así como está el debate en el Congreso, está el debate aquí con ellos. Interesante. Claro. Es que el debate de la reforma pensional tiene que ir paralelo a la reforma laboral. Claro. Una cosa tiene que ir con la otra, pero estamos aprobando... Pero por parte, está la mitad de la reforma pensional aprobada, pero la reforma laboral... No.
no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar una reforma pensional sin reforma laboral? ¿Cómo funciona eso, John James? No, claro, es que van de la mano. Exactamente, tienen que ir de la mano y nosotros en un país que está como apagando fuegos. Entonces, ahorita el tema es el déficit y por lo tanto queremos apagar el fuego del déficit pensional, pero no pensamos efectivamente en qué es lo que está pasando en el mercado laboral, por qué hay jóvenes que se quieren ir, por qué los jóvenes no se quieren quedar, por qué los jóvenes no quieren seguir cotizando o no van a cotizar en este sistema. O son independientes. O no ven esperanza de vida en el país. Porque quieren montar sus y además, emprendimientos. Ajá, exactamente, y eso implica formas flexibles de trabajo y eso implica también formas flexibles para cotizar y para ayudarnos a cubrir este sistema pensional. Definitivamente el sistema pensional no se sostiene si no hay una suficiente población joven que esté ayudando a sostener ese sistema. Pero además, y si no lo conseguimos, si no lo garantizamos, si no garantizamos que los jóvenes se vinculen de manera formal al mercado, pues es imposible. Mira lo que está pasando en Italia, por ejemplo. generar. Lo que está pasando en Italia. No hay jóvenes para reemplazar a los viejos que se están pensionando. No, y en otros países. Y el Estado no tiene capacidad para sostener a los viejos. Exacto, sí. En España está igual, en Alemania está igual. La Europa se ha envejecido. Parte, diríamos, del problema chino hoy en día es que tampoco hay jóvenes para reemplazar por la política de un hijo por dos. Ya, y eso afecta al sistema pensional, porque, por ejemplo, en Europa, después de que una persona se pensiona, está viviendo alrededor de 20 años. En Alemania es más o menos 27, 25 años. Las mujeres viven 4 años más, entonces eso también genera un tema de expectativa diferente. Que los hombres. Quería preguntarle eso, doctor. 20 años más sobre el mismo sistema, en un sistema en el cual hay muy pocos que están cotizando. Entonces, la presión sobre el sistema es Pero lo que usted muy decía grande. ahorita, doctora Adriana, es que muchos jóvenes dicen, ¿yo para qué cotizo si no me voy a pensionar? Ya tienen esa mentalidad y por eso no cotizan. Bueno, ya el mismo sistema también se encarga de obligar a la persona independiente, el trabajador por cuenta propia, el contratista de prestación de servicios a que cotice. Y hay mecanismos de control para evitar la evasión. Una persona que preste sus servicios a través de un empleado, de un contratante, tiene que necesariamente cotizar sobre una base mínima del 40% del valor de ese contrato mensualizado. Y el independiente por cuenta propia también lo tiene que hacer. Ya de hecho, en agosto del año pasado se establecieron las condiciones sobre las cuales tienen que aportar y hay unos mecanismos de control que los hace la Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales, porque anteriormente no lo sabía, Claro, es decir, la evasión es muy alta. Pero exactamente, la evasión es como el tema de la factura electrónica. Creo que solamente hasta ahora, de hecho, las noticias en esta semana fue que un supermercado en Bogotá fue cerrado precisamente por el tema de no emitir la factura. Si esos son los grandes contribuyentes, ¿no? Sí. Vaya usted, por ejemplo, cuando usted, no sé, viaja las profesiones Cartagena, liberales, etcétera, por ejemplo. o vaya usted ahorita al señor del parqueo, por ejemplo, a pedirle factura electrónica. No, compre la gasolina, compre la gasolina para ver si le dan. Funciona de esa forma. Compre la gasolina Entonces, para ver si le dan factura. Usted debe la factura. Siempre le preguntan si les piden facturas y en todas partes se debe pedir factura, pero en las bombas no les piden facturas. Exacto. Y pasa lo mismo con el tema de las contrataciones, claro. Cuando los contratos pasan por el Estado, cuando los contratos pasan por empresas formales, pues ahí sí se exige el pago de la pensión. Pero cuando hay otro tipo de acuerdos o cuando la gente se emplea de otra forma, pues ahí ya que existe una cotización ya viene siendo más del tipo voluntario. Si yo quiero aportar, etcétera, y me busco los mecanismos para generar algún tipo de ahorro voluntario, etcétera. Pero es que aparte de eso, no tenemos otra forma, claro. Y eso nos no lleva, hay una cultura. No hay una cultura, efectivamente. Es un tema que tiene que ver con la cultura. Probablemente nosotros tenemos personas que trabajan en la informalidad, que se pueden ganar 4 o 5 millones de pesos y que efectivamente no van a pagar una afiliación, nunca van a pagar nada que tenga que ver con el Estado, etcétera. Y cuando uno les preguntas por qué no, porque el Estado me lo va a dar. También eso es lo que hemos venido generando con el sistema, digamos, de ayudas con el SISBEN, que si bien la idea era ayudar a la gente, pero uno debe como Estado ayudar a la gente que también se quiere ayudar. Es decir, no simplemente dar subsidios por subsidios, sino que los subsidios también deben de ser condicionados. Hay muchos subsidios en los cuales hay que buscar la forma de generar incentivos para que las personas también le ayuden al Estado. No es solamente recibir dinero, es que tú también tienes que aportar al Estado de acuerdo, digamos, con lo que está recibiendo. Interesante este tema, interesante también el debate que se está dando aquí en A Fondo y pues se nos queda ya pocos segundos. Conclusión, doctora, 30 segundos. Conclusión, pues
Para mí es necesario que dentro del proyecto de reforma pensional que en estos momentos se está cursando en el Congreso, se tenga que se graben las pensiones altas. Por ejemplo, estamos hablando de estos regímenes especiales y exceptuados que tienen pensiones, es decir, las megapensiones, jugosas prestaciones económicas, haya una forma de contribución aquí para poder generar recursos. John James, su conclusión. Bueno, yo creo que sí hay sí hay forma de gravar a las pensiones altas. Lo que pasa es que también el tema tiene que ver con el hecho de que cuando hay individuos que ganan mucha cantidad de dinero, muchos de los recursos lo pasan a través de otras formas. Por ejemplo, el vehículo lo provee la empresa, etcétera. Hay muchas cosas ahí, claro, pero ahí hay muchas cosas. Yo creo que como conclusión fundamental tiene que ver con el hecho de que la reforma pensional debe ir de la mano de la reforma laboral. Claro. Es decir, esas dos reformas deberían de ir de la mano y no deberían de estar totalmente separadas. Claro. El problema que nosotros tenemos grave y el gran hueco fiscal que se ha venido generando es por el hecho de que nosotros tenemos una alta tasa también de informalidad desde hace alrededor de 15 o 20 años, de más del 50%. Claro. Y si no reformamos el mercado laboral, vamos a seguir con esos déficits, ese hueco y vamos a cargar durante muchos periodos con ese hueco. Claro. Entonces yo creo que debemos de discutir tanto la reforma laboral como la reforma pensional al tiempo claro. De una manera integral y de esa forma presentarle algo al país. Claro. Profesor John James, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Leo. Abogada Adriana, muy gentil. Muchas gracias, Leo. Don Jaime, que tenga buena noche. Gracias, Leo. El tema es la discusión sobre las pensiones que sigue en el Congreso de la República. Recordemos que este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Que tengan ustedes buena noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.